Hola amigos, amigas, buenos días. Bienvenidos a su canal Facebook de Agroteso. Estamos una vez más compartiendo con ustedes una aportación de información que tenemos y de experiencia que se ha generado durante más de 33 años en el campo de la agricultura. Pero para una agricultura evolutiva, una agricultura consciente, una agricultura amigable con el ambiente, no solo de los dientes hacia afuera, sino de los dientes hacia adentro, es decir, de día y de noche, es decir, en ánimo de el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, importante para dar a conocer una cantidad de información que nosotros tenemos y que por fortuna hemos estado compartiendo, y que esta es básicamente una realidad nuestra como Agroteso, tratar de compartir puntos de vista diferentes que nos permitan construir sociedades de futuro. Esta es la misión nuestra, es la construcción, es el fundamentar conocimientos que nos acerquen hacia la sabiduría, y cuando uno fluye en la sabiduría, entonces uno se acerca más a las fuentes de la verdad, porque uno de los motivantes más grandes que existen en el alma humana es acercarse a la sabiduría como una fuente de la verdad, de esta verdad absoluta que nos circunda y que nosotros en humildad participamos con nuestras propias verdades, desprendidas por supuesto de esta gran verdad que es la verdad absoluta, que es la verdad del cosmos, la verdad donde se asienta el trono del Padre de todos los padres. Por ello, entonces, esta plática le dimos el nombre de isoquimia, el arte de la transformación de las sustancias. Esto es interesante porque voy a tener que hacer un breve bosquejo de cómo llegamos nosotros a esta metodología, a este principio, para que ustedes puedan pues mayoritariamente comprender más el tema. Para poder llegar a isoquimia parte desde hace ya mucho tiempo con su servidor, cuando empezamos a acercarnos a esta nueva forma de trabajar la tierra a través de la agricultura. Estoy hablando de hace más de 15 años que estamos metidos en este enfoque. Entonces, durante ese tiempo empezamos a ver la posibilidad de tener un esquema nosotros, desarrollado por nosotros. Actualmente nos llamamos como empresa Agroteso, pero en algunos videos les he explicado que esta empresa es la comercializadora y distribuidora de una cantidad de productos y de ideas concretas, así como métodos relacionados con la agricultura, en el campo también de la ganadería, y por supuesto próximamente estaremos incursionando en el tema de complementos dietéreos, o mejor dicho, en complementos que tienen que ver con el incremento del sistema inmunológico humano. Bien, entonces durante este tiempo empezamos a ver, su servidor, empezamos a observar una cantidad de fenómenos que ocurrían, que nos permitían tener una alternativa diferente a todo lo que existe en el medio agrícola. Se los pongo de la siguiente manera. Independientemente si es química sintética o química orgánica, ambos aspectos trabajan en función de reacción de componentes. ¿Qué componentes tenemos en una sustancia y qué reacción podemos esperar? Entonces, independientemente de esto, vuelvo a repetir, esto es química llana, química, por decirlo así, normal, sintética, que actualmente inunda el mercado agrícola. Y por otro lado tenemos la química orgánica. Química orgánica es la química de la vida, por decirlo así, es la química donde están descritas las biomoléculas principales, proteínas, lípidos, tenemos carbohidratos solubles, estructurales, etcétera, vitaminas.
Todas estas sustancias pertenecen al estudio de la ciencia natural, que estudia las ciencias químicas en la parte orgánica. En el caso de ciencia química sintética, bueno, aquí vemos nosotros una cantidad de productos que existen en el mercado vía síntesis, lo cual significa que es artificial. De tal manera que tenemos una gran cantidad de combinaciones y reacciones químicas. Esto está por el lado de la química. Está por el lado de la química orgánica de la misma manera, una cantidad de componentes que reaccionan entre sí para ofertar al final de cuentas el producto deseado. Todo esto es estudio desde la ciencia natural de la química. La química está dividida en esos dos ramos. Entonces, entendiendo esto, es como nosotros empezamos a hacernos una reflexión, una pregunta, y esto es el principio de la filosofía. La filosofía no puede comprenderse, no puede ser práctica si no inicias con una reflexión interna, con una pregunta. Por eso tan importante es que en los planes de estudio, desde secundaria inclusive, se pueda aportar una cantidad de materias que tengan que ver con filosofía. Porque lo que más necesitamos en estos momentos, y vean ustedes el medio en el que estamos actualmente con esta pandemia, es filosofía. Entonces no tenemos una filosofía que nos permita entender los procesos, entender lo que está sucediendo, entender los fenómenos de una forma integral. Nuestros prehispánicos, ellos para entender los fenómenos no lo hacían a la manera en como hoy actualmente nos educan o nos mal educan. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, para llegar a 10 como unidad, nos dicen en la escuela 5 más 5 igual a 10. Entonces, si ustedes observan, primero te enseñan las partes y al final el todo. Pero las partes muy dispersas. No. Nosotros tenemos que cambiar eso porque es primero el 10, es decir, la totalidad, el todo, para poder tener una aproximación real a las circunstancias de la vida que nos rodean. Entonces creo que eso es algo importante. Nuestros prehispánicos lo hacían en genialidad. Primero enseñaban el todo como principio, como unicidad, como el uno. Y a partir de ahí entonces, a partir del todo se estudian sus partes, no al revés como actualmente. De esta manera llega esto al alma. De la otra forma, es decir, de la forma literal actualmente de la educación, el 5 más 5 igual a 10, no llegas al alma, llegas al intelecto. Y por eso es que hay tanto intelecto que nos invade. Pero ese intelecto, en el 95% de los casos, es materialista. Y eso está dañando completamente a la evolución de la vida. La vida terrestre, todos los organismos que están sobre la vida terrestre, y aquello que nosotros le nombramos inanimado, que es el reino mineral. En realidad el reino mineral está teniendo una evolución, solo que nosotros en el tiempo no la vemos, porque medidos en el tiempo humano, de esta tercera dimensión, nosotros vemos solamente 70 años promedio que dura el tiempo de vida de un ser humano contra 70 millones de años de un mineral que va a evolucionar. Entonces no hay forma de comparación. Si lo vemos en el tiempo, eso no nos permite estudiar, pero si lo vemos hacia adentro, hacia las causas, hacia la observación del todo, vemos que todo está evolucionando. Ese es un hecho. Entonces nuestros prehispánicos tenían esta visión y era muy clara. A nuestros prehispánicos no les interesaba esto de lo que hoy nos circunda, que es este intelectualismo tan pronunciado, tan acentuado en la época actual, ni este racionalismo exacerbado. No. Nuestros prehispánicos lo que buscaban era la sabiduría para convertirse en verdaderos hombres águila o hombres tigre. La palabra castellana fue posterior a la colonización y se le dio el término de caballeros águila o caballeros tigre. Caballero es un nombre castellano. En realidad el principio eran los señores águila y los señores tigre. Es realmente esta sabiduría la que nosotros tenemos que alcanzar. Ahora, ¿lo hacían ellos para generar una posición de soberbia sobre los demás, de superioridad? No. Ellos obtenían esta sabiduría, buscaban este camino hacia la sabiduría para entregarse a su pueblo. Esa es la forma de cómo se construyeron imperios. Ustedes pueden ver
hacia el Valle del Anáhuac, en nuestro país, un imperio que se fundó entre los siglos XIII y XIV, interesantísimo esto que es la Gran Tenochtitlan, porque esa Gran Tenochtitlan tiene que ver, se sembró esta semilla en lo que en las ciencias sagradas se conoce como el tiempo ya inicial de lo que es la era cristiana, de nuestra era. A partir del siglo XIV, XV, se inicia ya la era cristiana, aunque desde el punto de vista histórico en el tiempo se sabe que es a partir de Cristo, la muerte de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, pero la fuerza espiritual de esta era en la que estamos actualmente inicia en esos siglos que le estoy diciendo, y en esos siglos, 13, 14, 15, especialmente el 13 y 14 para la Gran Tenochtitlan, se siembra esta sociedad porque era una sociedad de futuro, sembrada en aquellos tiempos del pasado. Por eso yo repito y vuelvo a repetir, el pasado anuncia el futuro. Entonces nosotros tenemos que interpretar esta situación siempre para tenerla clara. Entonces se tenía claridad en este sentido y se construyen estos imperios basados en tres aspectos importantes de crecimiento en la sociedad. O sea, la parte cultural, religiosa, equilibrada con la parte política. Esto es importante. Y una tercera que viene a dar aquí con este esquema de equidad, que es la parte económica productiva. Así es como se gobernaba. En aquellos tiempos se construyeron imperios. La Gran Tenochtitlan, cuando Hernán Cortés arriba, no se sabe exactamente cuántos soldados son, pero no pasaban de 100. No pasaban de 100. Y entonces ellos arriban a la Gran Tenochtitlan, donde había 600,000 mexicas dispuestos a sacrificarse. Entendamos esto, dispuestos a sacrificarse. ¿Por qué? Porque se tiene que sacrificar para que nazca una nueva pensamiento, una nueva forma de vivir para nuestro país. Y entonces ellos tomaron esta decisión. En esos tiempos, para que tengan un contraste, Londres apenas si tenía 40,000 habitantes y estaban en guerras de carácter religioso, imagínense, y acá construcción de imperios importantísimos, y había una clara comunicación y diálogo fraterno entre los mexicas en el Valle del Anáhuac y los mayas en el sureste del país. Increíble. Participaban, dialogaban. Todas estas partes que yo les comento, eso es lo que realmente existió. Sin embargo, en los libros de historia de nuestro país, híjole, qué terrible, una catástrofe, porque siempre se habla de nuestros prehispánicos desde una forma de que eran unos salvajes y sacrificaban, sacaban corazones, estómagos, tripas. No, o sea, esa parte no, porque no todas las etnias practicaban este tipo de acciones tan deprimentes hacia la evolución humana. Y nada más porque algunos, es como si dijéramos, no, pues todo México está contaminado de corrupción y todos son corruptos. Pues no, ¿verdad? Eso no va así. Así que tenemos que clarificar esto. Yo se los hablo, se los digo N veces, porque esto no fue. Imagínense, ¿ustedes creen que nuestros prehispánicos, si hubieran sido así de salvajes como mencionan algunos libros, tanto en nuestro país, y libros de texto que van en la educación básica, y otros libros, claro, que se han escrito en el extranjero respecto a lo nuestro, que eran los salvajes, ¿no? ¿Ustedes creen que a los salvajes les iban a dar toda esta sabiduría? ¿Iban a llegar a esta sabiduría? Pues claro que no. O sea, no juzguemos por unas etnias el que la totalidad estaba ahí. O sea, libérate de eso, si no, no vas a poder tener altura de miras para ver más allá y poder entregarte a tu sociedad. Así que eso hacían, entonces tenían esta situación otros prehispánicos. Yo por eso los traigo al presente, no me regreso, los traigo al presente, porque están en nuestras raíces, porque nosotros tenemos que ser cobijados por esas raíces. Las raíces culturales de nuestro país nos nutren y nos dan sabiduría y podemos salir adelante de esta famosa pandemia. Queremos que nuestro estado, en particular Colima, salga adelante y se detenga esto. Vayamos a las raíces. En las raíces están las causas de lo que nosotros tenemos ahora como efecto. Y si sabemos hacerlo, en unos cuantos días, todos unidos en un mismo pensamiento, en una misma sintonía,
entendiendo que es el cosmos, la regla que nos viene vertical hacia la Tierra, donde están las fuerzas de las jerarquías espirituales, inmediatamente tenemos una reacción favorable. No es desde el punto de vista médico, con todo el respeto. Los médicos están haciendo hasta lo imposible, yo estoy de acuerdo en eso. Pero necesitamos ver nuestras raíces y en nuestras raíces vamos a encontrar las soluciones. Como pueblo, no aislados. Así que de esa manera tendremos que enfrentar. Porque todo es transubstanciación, todo es metamorfosis, todo es cambio, transformación. Entonces nosotros necesitamos entender estos principios. Para continuar con esta plática, entonces quiero mostrarles a ustedes dos libros que son apasionantes. Uno de ellos es Isaac Asimov. Isaac Asimov siempre escribe en dos vertientes. Una vertiente lo hace de manera oculta, digamos. Cuando hablo de oculto no significa que sea malo. Oculto quiere decir atrás de lo que la mayoría de las personas no ve. Por eso se llama oculto. Por ejemplo, cuando hay un eclipse, hay un astro que se oculta a la visión nuestra. Pero eso no significa que sea malo, o sea, hay una ocultación. Por eso se le nombra oculto. Entonces Isaac Asimov siempre escribía en sus libros, ahora actualmente es su hija la que continúa el legado y siempre escribía en estas dos formas, o sea, muy al estilo oculto, pero también muy al estilo científico de los años 60, 70, o sea, interesante esto. Entonces este libro se llama Breve Historia de la Química. Aquí lo tienen ustedes, ahí está reflejado, de Isaac Asimov. Este es un librito ya muy viejito que yo pude conseguirlo. Las páginas, ustedes ven, están pues ya pasaditas de tiempo. Quizá este libro haya sido escrito o impreso o editado por ahí de los años 60 más o menos. Pero aquí está, y fíjense, casualmente lo compré en los puestecitos de libros que venden por aquí cerca, que son libros usados, y ahí me lo encontré. Yo tengo otros libros de él, por supuesto, pero este particularmente es importante. Entonces aquí te habla de la historia de la química, cómo se dio en un principio. Actualmente se estudia la química de una forma, desde mi concepto, equivocada, desde mi percepción está equivocada. Luego entonces tengo uno de tantos de los libros de la colección de lo que es Paracelso. Entonces, en este caso, pues se está hablando acerca de las plantas mágicas. Es un libro de Paracelso. Lo puedes encontrar en cualquier librería o a través de los servidores esos donde tú entras y compras por internet. Entonces tú lo puedes buscar y puedes tenerlo. Es interesante todo esto. Yo hago mis anotaciones porque tengo que leer. Paracelso es uno de mis favoritos, por supuesto, porque él fundamentó las ciencias de la química. Entonces ahí tienes dos libros. Y por supuesto vamos a centrar todo esto hacia la construcción en el camino que nos dejó del conocimiento Rudolf Steiner acerca de estos aspectos de la química. Entonces, para entrar en materia, quería comentarles a todos ustedes que lo que nosotros observamos como sustancias, y esto fue parte de otra conferencia, les pido que puedan irse hacia esta página misma y buscar el anterior tema. Estaba basado en movimiento, forma, sustancia, para que nosotros entendamos que lo que estamos hablando como químico, sustancia, es material, pero es el efecto de causas. Eso entendamos. No importa si es una silla sintética, si es una silla de madera, no importa. Eso es, al final de cuentas, materia que se decantó por fuerzas que están fuera del alcance de la visión de la mayoría de las personas. Esto es importante entenderlo. Ahora bien, entrando en este tema, entonces encontramos una serie de situaciones que nos permiten tener una visión diferente. Por eso yo estoy tratando de que se pueda acoplar esta plática al razonamiento actual tan materialista. Necesitamos ver realidades. Si yo no me echo un clavado en la realidad del mundo en que vivimos, entonces no puedo explicárselos por el lado espiritual. Recordemos lo siguiente, porque es importante entender esto. Cuando yo hablo de espiritual, espíritu significa pensamiento. Nuestro pensamiento como seres humanos
ligado al pensamiento del cosmos, que es el pensamiento universal, el pensamiento del Padre. Entonces, mi pensamiento se convierte, por decirlo así, el de todos también, como una antena que está queriendo captar el pensamiento del universo. Y todos lo podemos hacer, todos tenemos pensamientos. Entonces, esa es la forma. Cuando yo hablo entonces de esta parte espiritual, me estoy refiriendo a esta conexión de mi pensamiento con el pensamiento universal. No tiene ningún matiz religioso, que también lo podemos abordar por cualquier tipo de religión. Yo no tengo problemas en eso, pero no es el medio ni el momento para poder ver esto. Así que lo vemos desde ese punto de vista, desde ese enfoque, y podemos nosotros avanzar. 3 cosas son las importantes para entender y comprender y profundizar este tema. Y esto lo he repetido en algunos de los videos anteriores. Número 1, libertad. Si no eres libre, entonces ¿cómo puedes avanzar en este tiempo? O sea, tienes que tener libertad. Ser un libre pensador, esa es la mejor de las garantías de que estás en el camino correcto de la libertad. No libertad ficticia. Entonces esta libertad te permite a ti avanzar, entender los fenómenos y aumentar la conciencia, expandir esta conciencia. Si yo necesitara, con todo el respeto a lo que voy a decir, con todo el respeto, tómenlo por el lado evolutivo, por el lado positivo. Si yo para hacer este tipo de pláticas o conferencias necesito utilizar sahumerios, utilizar inciensos y todo este tipo de ceremonias y misticismos, eso significa, con todo el respeto, que no soy libre. Y en la actualidad necesitamos ser libres, tal como me están viendo en la actualidad, ahorita, en este momento. Entonces necesitamos ser libres. Si no somos libres, entonces no podemos. O sea, no te tiene que atar, no te tienes que regresar al pasado. Utiliza todas las fuerzas y el conocimiento del pasado para el presente actual. Eso es lo correcto. Entonces, no podemos caer en eso. Hay que ser libres completamente, en todo sentido de la palabra. Imaginen, nuestro país es una república y el fundamento de la república son 3: libertad de pensamiento, igualdad ante la ley y la fraternidad. Eso constituye la república. Si nuestro país es una república. Así que la libertad es importantísima porque viene con un aspecto connatural en la evolución del ser humano. Entonces, tenemos nosotros la libertad. Entonces hay que ser libres. Otra, maduros. Maduros, que significa tener toda la posibilidad de que sea la intuición la que nos está guiando en todos los actos que hagamos, tanto en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Entonces esto tiene que ser muy maduro, muy bien pensado. Dicen por ahí, y yo estoy de acuerdo en ello, yo pienso todo lo que digo, pero no digo todo lo que pienso. Eso es importante entender. O sea, ¿qué significa? Que yo estoy pensando lo que voy a decir, no decir todo lo que pienso. Entonces es importante esta madurez. Esto es sumamente importante. Y esto también conlleva ser humildes. No tiene ningún sentido estar de una actitud de superioridad, de arrogancia, porque ya sabe, o como pueden decir vulgarmente, es que ya habla con Dios. No, eso no sirve. Entonces quiere decir que estás dando una imagen retrógrada de lo que tú mismo eres. Ahora bien, y el último, por supuesto, es conscientes. ¿Qué significa conscientes? Con la conciencia diurna, despiertos, conscientes de todo lo que estamos manifestando. Eso es ser consciente. Porque si yo para hacer este tipo de pláticas, por decirlo así, necesito tomarme un tequilita, necesito tomarme... No, entonces ya no voy a estar consciente. O necesito hacer una meditación dentro aquí, cerrar los ojos. No. O sea, no estás consciente. Y es importante estos 3 aspectos para entender esta plática que queremos ofrecer, porque no es sencilla, no se puede del todo hablar y describirla en 40 minutos que es esta conferencia. Esto me ha llevado tiempo. Se me ha llevado alrededor de 15 años poderla decantar para decirles, encontramos nosotros una forma donde la sustancia no reacciona.
no hay reacción de componentes, sino se transforma, esa es la base. Ahora, otra cosa importante, necesitamos quitar toda la mecanización e industrialización que actualmente nos invade y regresar al arte, porque esta línea de conocimiento que nosotros le llamamos isoquimia es un arte, es el arte de la transformación de las sustancias. Y entonces con esto nosotros estamos muy por encima de lo que actualmente se está estudiando respecto a la química. Así, en esta situación es como nosotros necesitamos entender varios procesos y con ello entonces avanzar para poder nosotros tener este entendimiento de esta plática basada pues en estos términos de los temas que estamos hablando. Así entonces por ello, nosotros llegamos a varias situaciones que nos permitieron en el tiempo ir modificando, ir adaptando todo lo que nosotros queríamos decir a través de la isoquimia. Entonces les platico brevemente para posteriormente pasarme allá a hacerles una descripción en el pizarrón. Entonces les platico, esto tiene sus orígenes, no crean ustedes que es ocurrencia, ¿no? Todo es un estudio muy claro de la isoquimia, de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son sus principios. Pero quiero que tengan este concepto. Iso, del antiguo griego, significa igualdad, similar. Iso, igualdad, similar. Y quimia esta es una palabra muy antigua, muchísimo muy antigua, porque viene de un vocablo en arameo muy antiguo que quiere decir chem. Entonces nosotros necesitamos entender varias cosas aquí, porque de lo contrario entonces vamos a entrar en conflictos, y son conflictos internos, porque son una contradicción interna entre lo que te enseñan y lo que realmente existe oculto. Entonces entendamos muchos procesos. Quimia viene de chem. Chem tiene una cantidad de significados, pero el chem también significa tierra negra. Entonces desde ahí, porque la tierra negra tiene humus, y el chem entonces significa al final de cuentas humus, y humus, la palabra humus es la etimología en parte del origen de la palabra hombre. Humus, humanos, ¿ven? Humus, humanos. Entonces vean cómo chem tiene que ver más allá, más al fondo, desde la transformación de sustancias. No solamente es una condición de sustancia y se acabó, o de materia, no, chem. O sea, todas las palabras que nuestros anteriores, en los ancestros utilizaban, tenían un peso fuerte desde un significado profundo. Entonces chem tenemos ahí eso, pero chem también tiene otro significado interesante, porque chem, la palabra chem es también a su vez origen de la palabra chela. Chela se le decía al estudiante que se metía, por supuesto, a la indagatoria de todo lo que es el conocimiento hacia la sabiduría en las ciencias sagradas. Le decían el chela. Pero chela también significa, que viene de chem, vean hasta dónde vamos, significa celda. Y celda significa célula, chela. Pero también chela es el origen de la palabra chelorum. Chela, chelorum. ¿Qué significa? En los antiguos frailes de órdenes diferentes se les daba una celda y estaba el chela chelorium, o sea, tu celda con el estudiante chelorum. Y el chelorum, ¿qué significa? Cielo. Importante. Pero platicado en la forma tan intelectualizada actualmente, no llegas al alma humana, no al cerebro, al alma humana. Entonces, ustedes qué interesante, ya hacia dónde vamos. Chelorum, cielo. Entonces, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de todas las fuerzas que emanan del cielo, del cosmos, del orden divino. Eso es la palabra chem,
o quimia. Entonces ahí nosotros tenemos este dato. Me voy a levantar para poder describirles aquí en el pizarrón que ahora estamos estrenando. Es un pizarrón de vidrio, lo cual está conectado con las fuerzas de la luz, que es silicio, por supuesto. Entonces el silicio es el gobernante de la luz, así que vamos a tratar de dar este tema y describirlo. Permítanme entonces que me levante para poder hacer esta descripción de lo que vamos a hacer. Entonces nosotros aquí tenemos la siguiente connotación, y esto es importante irlo comprendiendo, analizando y por supuesto evidenciando. Entonces volvemos al caso. Voy a hacer una descripción primero y luego al final voy a hacer una concreción de todo esto. Entonces estamos hablando de un principio. Voy a hacer una descripción de dónde, por qué llegamos nosotros a el término isoquimia, que es nuestro, es de Groteso, de su servidor. Y entonces estudiamos primero a Paracelso. Paracelso realmente es el padre de la química actual, solo que se lo quitamos. ¿Por qué? Porque Paracelso hablaba de una connotación importante. Por eso es importante entenderlo, que materia y espíritu estaban unidos. Ahí es importante entender este aspecto. Por eso los griegos hablan de esto como pensamiento y apariencia. La apariencia es la materia y el pensamiento es la causa. El pensamiento universal, las fuerzas que existen, que no son perceptibles hacia el ojo humano común. Entonces nosotros tenemos esta situación. Desde ese tiempo, Paracelso inclusive desarrolló y nos dejó en autoría propia una cantidad de material químico que en la actualidad se utiliza. Son de Paracelso, muchos de ellos, entendamos. Pero le quitamos porque como Paracelso no fue entendido en la ciencia reduccionista que nació a partir de Lavoisier, entonces hay que quitar a Paracelso. Imagínense, qué grave es esto. Entonces, con esto tenemos una caída y el siguiente escalón, por decirlo así, es cuando aparece Lavoisier. Entonces, con Lavoisier y sus leyes de la conservación de la masa y la energía, fundamenta la situación de ir separando. Aquí queda el espíritu y nos estamos metiendo hacia la materia. Esto es interesante entenderlo, cómo va todo. Por eso hay que empezar del todo para entender las partes, no al revés. Con Lavoisier tenemos esta situación. Entonces, volvemos a caer a la materia más fuertemente con la presencia de los conceptos, no la percepción, los conceptos de Dalton. Estoy hablando de las ciencias químicas, de las ciencias naturales, especialmente de la ciencia química, como se le ha venido todo hacia la materia y su estudio. Entonces, Dalton. ¿Y qué pasa con Dalton? Llegamos a lo máximo, que es la parte del estudio del átomo, la composición de la materia. Bueno, esto al final de cuentas, si ustedes lo observan, tiene una connotación porque nos lleva hacia precisamente el aspecto relacionado con las ciencias químicas actuales que estudian solamente la materia, la sustancia, lo físico, lo químico. Entonces nosotros aquí tenemos una caída tremenda en la materia, que es donde estamos. Las ciencias químicas actuales, aquí están. Ahí están, estudiando materia. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el tiempo, si se dan cuenta, empezamos a ser involutivos, separar el espíritu para solamente estar estudiando la materia. Esto en todas las sustancias. Estoy hablando de hechos reales. Entonces, ahora nosotros necesitamos entender varios procesos de evolución del ser humano que nos dejaron en el tiempo, solo que nosotros los olvidamos por estar metidos aquí. Acuérdense que a partir del estudio del átomo entra algo tremendamente fuerte para el desarrollo de los pueblos a nivel mundial, para el desarrollo de la humanidad, la evolución, que es
la energía nuclear. Y con la energía nuclear se han hecho desastres completos a nuestro planeta. Desastres completos. Entonces, ahora necesitamos dar una medida de gracia. Vamos viendo qué nos dejaron como alternativas que nos permita salir de la materia, entender más hacia el espíritu, unir materia y espíritu, como lo hacía Paracelso. Entonces hay un grado de elevación aquí cuando los griegos nos dejaron la espagírica. La espagírica no es otra cosa más que utilizar la energía vital de los vegetales. La energía vital contenida en los vegetales es utilizada como espagírica, o la espagiria, como ustedes la quieran buscar. Esa es una alternativa. Nuestros prehispánicos lo hacían. Yo no sé por qué dejamos este conocimiento de lado. Nuestros prehispánicos no le daban este nombre, por supuesto, pero le daban el nombre de herbolaria. Espagírica y herbolaria es the same thing, es decir, la misma cosa. Así que entendamos esto. Ahora, no obstante ello, se empieza a dar otro proceso de evolución a nivel de pensamiento evolutivo, consciente, libre, y entonces tenemos la homeopatía, sus bases. La homeopatía es algo importantísimo, importante. Entonces, pero quiero decirles que se cimentaron con los antiguos griegos, esta homeopatía. Quien la decantó para dar un conocimiento más profundo y ser aceptada como una alternativa médica, por supuesto que es Hahnemann. Y hay que leer el libro, el Organón de Hahnemann, para entenderlo. Entonces, nosotros necesitamos comprender varias cosas. Entonces nos deja la parte de la homeopatía. Y entonces, aquí se aprovecha la fuerza vital con la homeopatía. Tiene una repercusión directa sobre el alma humana. Porque en el alma, a través de los deseos, de los placeres, es como puede suceder las causas de las enfermedades actuales. Entonces, homeopatía trabaja a este nivel. Pero tendríamos que darle otro giro, otra elevación de conciencia para llegar a lo que nosotros nombramos como isoquimia. Algo similar a lo que Paracelso generó con la alquimia. Entonces, isoquimia, para todo lo que tiene que ver con transformación de sustancias. Entonces nosotros ya no estamos a nivel de fuerza vital ni del alma, sino con la isoquimia lo que nosotros generamos es estar con las fuerzas del pensamiento. Es decir, con las causas espirituales, con el espíritu. Y hablamos que espíritu es pensamiento. Por lo tanto, se los puedo poner de la siguiente manera, para que mejor sea observado esto. Cuando estudias la materia como tal, sustancia, a través de las ciencias químicas de hoy en día, tú estás estudiando a nivel de la terrestre, a la Tierra. Y la Tierra, su símbolo es esta. Este es el símbolo de la Tierra. Cuando estudias espagírica o herbolaria, tú ya brincaste al siguiente nivel, que es las fuerzas lunares. Las fuerzas lunares, porque en las fuerzas lunares está la vida, pero no el bios. Aquí está el bios, entendamos esto. Aquí nos circunda el bios. Bios con B de burro. No, aquí es el zoe. Es una palabra en griego que significa la vida eterna, la vida sutil, la vida que es precursora de la vida física, de la vida biológica, de la vida manifiesta. Entonces, perfecto. Pero si nosotros continuamos a hacer homeopatía, nosotros ya brincamos a otro esquema que es a nivel de planetas. Ya estás en la esfera de los planetas y por eso se le nombra fuerza astral, porque tiene que ver con astros.
interesante esto. Y sin embargo, cuando estamos hablando de isotimia, que es espíritu, que es el pensamiento nuestro conectado al pensamiento universal, estamos por encima porque estamos resonando, haciendo resonancia, entender bien eso, resonancia a nivel de constelaciones, constelar. Y tenemos nosotros las constelaciones zodiacales, que son 12, y la Vía Láctea. A ese nivel hay que hacer resonar y transformar la sustancia. No quedarnos aquí, sino necesitamos meter todo este enfoque para entender y comprender este proceso. Vean ustedes todo lo que nos llevó poder nosotros ofertar un método que es nuestro, vuelvo a repetirles, que es de transformación de sustancias, no de reacción de componentes. Eso es importante, entenderlo y aclararlo. De esta manera estamos describiendo esto. Vean ustedes hasta dónde. No es algo que se ocurre, por favor. Es algo muy bien estudiado. Hay que estudiarlo primero en la totalidad y hay que estudiarlo siempre basados en la ciencia del espíritu que Rudolf Steiner nos dejó bellamente en muchos de sus trabajos en diferentes áreas del conocimiento humano. Entonces lo tenemos, la isoquímica. ¡Qué belleza! Ahora voy a proceder entonces a que solamente hagan reflexiones de lo que voy a escribir. Hay que hacer reflexiones, porque si uno no hace reflexiones, entonces no entra la filosofía. Voy a borrar un poco esto con fines nada más de entendernos. Lo que quiero escribir aquí que me dejó este espacio. Entonces entendamos varios aspectos. Yo les hablé de alquimia. Alquimia. ¿De acuerdo? Entonces, alquimia, por favor, olvídense, porque es una palabra que causa sensación. A muy pocos los atrae y a muchos los repele. Porque, no, es que alquimia, falsedades. No, ese es el pensamiento materialista, de enjuiciar antes de conocer. El prejuicio y el prejuicio es grave, es el pecado capital que tenemos como sociedad. Tú conoces a una persona y nada más porque otro te dijo, no, aquel es así, así, ya lo estás juzgando sin conocerlo. ¿Se imaginan? Ese es un karma tremendo, es karma terrestre que traemos, hay que vencer eso. Por eso en uno de los capítulos, en los evangelios, cuando el Cristo va caminando y Pedro le dice cosas así como al oído para que no tenga la percepción correcta, entonces el maestro Jesús de Nazaret voltea y le dice, va de retri, Satana, va de retri. O sea, retrocede, Satán. O sea, tú no te metas aquí, ¿no? Yo sé muy bien mi camino. Entonces, entendamos muchos aspectos. Muy bien. Entonces, alquimia. Alquimia es una palabra que no es otra cosa más que lo siguiente. Lo vamos a ir describiendo. Al tiene que ver con rayos. Estoy hablando de palabras sánscritas, de palabras arameas antiguas. Al. Por eso viene el nombre de Alá. Al. Rayos. Del Padre, de todos los padres. Quimia. Esta es una palabra que causa también sensación. Y al no entenderlo, pues es que estamos confundidos. Por eso estamos haciendo esta descripción. Entonces, quimia. Una palabra bellísima. Vean ustedes, vean, observen. Si yo pongo kin, atención, en maya nuestro, el dialecto maya nuestro prehispánico, kin significa sol. Interesante. Kin, quiña. De aquí viene. Ven ustedes, oye, es que termina con N acá. No, por favor, la semántica y estas cosas tenemos que meditarlas un poco. Permítanme solamente este enfoque. No deduzcan tan rápido. Ese es el problema de la intelectualidad de hoy. Entonces, kin, pero vean, interesante. La palabra en inglés, kin, ¿qué significa? Aquí viene kin, der. Entonces ya estamos entendiendo
luego de la palabra también kin, que significa en inglés. Y luego también la palabra king, con G al último, que significa rey. Entonces, los rayos del Padre. Volvemos a lo mismo. Entonces necesitamos entender y profundizar esto. Juzgar las cosas en apariencia, eso es lo más grave. Hay que meterse uno para entender todos estos aspectos y nos permita llegar. Entonces yo les hablé también del kin o del chem, ¿sí? Chela celorum, que significa la celda, la célula donde está el cielo. Y ven qué interesante, porque actualmente el virus, este virus tan virulento, perdón por la palabra, por esta repetición, pero esta virulencia que existe actualmente, ¿qué es lo que busca? Entrar a tu célula y específicamente el núcleo, y en el núcleo replicarse, porque él no tiene ADN, tú lo encuentras en tu núcleo. Entonces esa es la situación, cómo está entrando a tu celda, a ti mismo, y al chelorum, que significa el cielo, porque en el núcleo está toda la manifestación física de lo que existe en el cielo. Entendamos esto, por eso es importante esta invitación, a que hagamos como colimenses una meditación masiva hacia la parte espiritual y les hace. Meditación masiva, no acto religioso, por favor, porque necesitamos estar libres, conscientes, maduros, y se detiene esto. Me van a juzgar, no me interesa a mí si me juzgan, o sea, a mí lo que me interesa es ofertar posibilidades de salida. Muy bien, entonces al final de cuentas, pues kin, ¿qué significa? Kin, sol. Entonces son, en resumidas cuentas, los 7 rayos luminosos del sol. Esto es alquimia. Y esto tiene una connotación con isoquimia para la época. Es el estudio de los 7 rayos luminosos del sol. Eso es alquimia. Cualquier otra cosa, con todo el respeto, los llevan por caminos muy sinuosos y muy espinosos. Esto es alquimia y esto lo trabajaban nuestros prehispánicos y la mayoría de las culturas ancestrales. Así que cuando Paracelso decía voy a transformar el plomo en oro, no se refería que lo podía hacer, por supuesto que se puede hacer físicamente, transformarlo en oro, pero él lo estaba hablando desde el alma. Transformar un alma que es amorfa en oro significa la purificación para llegar al conocimiento perfecto del camino de la iniciación. Bueno, con esto termino. Agradezco a todos su presencia. No sé si hay comentarios, no sé si hay preguntas, pero estamos a la orden. Estamos aquí dando estas pláticas como Agroteso. Así que, pues, muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que me permiten estar en esta forma presencial con ustedes, virtual por supuesto, pero aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.